Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un tema que créanme, está que arde. Es que no para la cosa. Hoy vamos a hablar de un escándalo, sí, un escándalo, que involucra a uno de los actores turcos más queridos y famosos, Serkan Ayolu. ¿Lo conocen, verdad? Ese galán, ese hombre con una sonrisa que derrite montañas, pues bien, parece ser que las cosas no son tan perfectas como las pintan. Prepárense porque la bomba está a punto de explotar. Y como siempre les voy a dar todos los detalles, la información, y mi análisis personal. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de chismes y revelaciones, quiero darles un aviso importante. Si son nuevos por aquí y les gusta el mundo de las series turcas, las noticias de los famosos, y los chismecitos jugosos, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Prometo mantenerlos al día con todo lo que pasa en el mundo de las novelas y los actores turcos que tanto nos apasionan. Ya saben, suscríbanse porque esto recién empieza. Bien, ¿ya estamos listos? Prepárense porque esto se pone bueno. Resulta que Serkan Ayolu, conocido por sus papeles en series como Amar es Primavera o Alka, se encuentra en medio de un problemón. Y no es un problema cualquiera. Estamos hablando de una demanda. Y no es cualquier demanda, sino una que ha interpuesto su exnovia. ¿Y por qué la demanda? Pues porque aparentemente la relación con Serkan no fue tan idílica como creíamos. Pero antes de que entremos en detalles sobre la demanda en sí, retrocedamos un poco en el tiempo y hablemos de esta relación. ¿Quién era la exnovia en cuestión? Pues nada más y nada menos que Özge Gürel, también actriz, y con quien compartió protagonismo en la exitosa serie Amar es Primavera. De hecho, la historia de amor de sus personajes se trasladó a la vida real, y todos nos emocionamos al verlos juntos. Parecían la pareja perfecta, una historia de cuento de hadas, todo amor, romanticismo y felicidad, hasta ahora. La relación entre Serkan y Özge fue bastante mediática. Siempre los veíamos juntos en eventos, en redes sociales, compartiendo fotos y vídeos que nos hacían suspirar. Parecían inseparables y la química que tenían en pantalla se notaba que existía también fuera de ella. Todo indicaba que estaban hechos el uno para el otro y que su amor era eterno. Incluso llegaron a comprometerse, lo cual, para sus fans, era la confirmación de que estaban destinados a estar juntos para siempre. Pero lamentablemente, como suele pasar, la realidad a veces supera la ficción y a veces la supera para mal. Porque aunque nos encantaría que todas las historias de amor fueran perfectas y con final feliz, la vida no es un cuento de hadas. Y al parecer, detrás de la fachada de pareja perfecta, se escondían problemas, tensiones y ahora, una demanda. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues bien, la exnovia de Serkan, Özge, ha interpuesto una demanda contra él. Y los motivos que se han filtrado son bastante serios. Aunque la información aún es poca, y se están manejando con mucha cautela, se rumorea que la demanda se basa en acusaciones de comportamiento inapropiado y maltrato emocional por parte de Serkan. Sí, escucharon bien, maltrato emocional. Palabras fuertes, ¿verdad? Esto, por supuesto, ha generado un revuelo enorme en Turquía y en todo el mundo. Y no es para menos. Un actor tan querido, tan admirado, acusado de algo así, es un bombazo. Las redes sociales están que arden con fans defendiendo a Serkan, otros dudando, y muchos pidiendo que se aclare la situación. Pero, ¿qué sabemos exactamente? Lamentablemente la información oficial es escasa. Los abogados de ambas partes están trabajando en el caso, y todo se está manejando con mucha discreción. No han salido a la luz muchos detalles concretos, ni pruebas, ni testimonios. Pero lo poco que se sabe ya es suficiente para generar muchas preguntas y especulaciones. Lo que sí sabemos es que la demanda existe y que es un hecho. También sabemos que las acusaciones son graves y que podrían tener consecuencias importantes para la imagen y la carrera de Serkan Ayolu. Estamos hablando de un actor que es muy querido, pero que ahora podría enfrentarse a un juicio que podría cambiarlo todo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante y un poquito turbia. Porque aunque no hay información oficial, han comenzado a filtrarse algunos rumores y testimonios, que por supuesto, debemos tomar con pinzas. Uno de los rumores más fuertes es que Özge, en su demanda, alega que Serkan tenía un comportamiento controlador y posesivo durante su relación.
Al parecer, según estas filtraciones, Serkan era muy celoso, y le exigía a Ozge un control absoluto sobre sus actividades, amistades y proyectos laborales. Además, se rumorea que Serkan la habría aislado de su círculo social, y que la habría hecho sentir insegura y poco valorada. Algunas fuentes hablan de constantes discusiones, de manipulación emocional, y de comentarios despectivos. Repito, estos son rumores, pero provienen de fuentes supuestamente cercanas a la pareja, y han comenzado a circular con fuerza en los medios de comunicación turcos. Otro rumor que está circulando, y que ha generado mucha controversia, es que Ozge estaría planeando revelar pruebas, ya sean mensajes de texto, correos electrónicos, o incluso grabaciones de voz, que demostrarían el supuesto maltrato emocional por parte de Serkan. Si esto es cierto, la situación se pondría aún más complicada, ya que este tipo de pruebas podrían ser clave en el juicio. Por supuesto, no podemos olvidar que estamos hablando de una demanda, y que Serkan tiene derecho a defenderse. Sus abogados seguramente estarán trabajando para desacreditar las acusaciones de Ozge, y para demostrar su inocencia. Es importante recordar que hasta que no haya una sentencia judicial, Serkan Ayolu es inocente. Pero la simple existencia de la demanda y las acusaciones son suficientes para dañar su imagen y generar dudas en el público. Y aquí es donde entramos nosotros, los fans. ¿Qué podemos hacer? Pues lo principal es mantenernos informados, seguir las noticias, y esperar a que se aclare la situación. No debemos juzgar ni condenar a nadie hasta que no haya pruebas concretas. Pero sí podemos debatir, analizar y compartir nuestras opiniones con respeto. En este tipo de situaciones, es muy importante ser críticos, y no dejarnos llevar por las emociones. Debemos analizar la información que tenemos, ser cautelosos con los rumores, y confiar en las fuentes confiables. No debemos ser cómplices de la difamación, ni tampoco defender ciegamente a nadie. Y por supuesto, debemos respetar la privacidad de ambas partes. Es un momento difícil para Serkan y para Ozge, y debemos ser empáticos con ellos. Aunque nos encanten los chismes, no podemos olvidar que estamos hablando de personas reales, con sentimientos, y que están pasando por un momento delicado. Entonces, ¿qué podemos esperar en el futuro? Pues, lo más probable es que veamos un juicio largo y mediático. Los medios de comunicación estarán atentos a cada detalle, y los fans estarán ansiosos por saber qué va a pasar. Será un proceso complicado, lleno de tensiones y controversias. Lo que sí es seguro es que este escándalo va a marcar un antes y un después en la carrera de Serkan Ayolu. Si es declarado culpable, su imagen se verá muy perjudicada, y podría perder contratos, proyectos y el apoyo de sus fans. Si es declarado inocente, por supuesto podrá limpiar su nombre, pero la mancha del escándalo siempre estará ahí. Yo personalmente espero que se aclare la situación, que se haga justicia, y que se respete la integridad de ambas partes. Me encantaría que Serkan pudiera demostrar su inocencia, y que la verdad salga a la luz. Pero sea lo que sea, este caso nos demuestra una vez más que la vida de los famosos no es siempre como la pintan, y que detrás de las sonrisas y el glamour, a veces se esconden problemas y situaciones muy delicadas. Bueno amigos, espero que este vídeo les haya resultado informativo y entretenido. Sé que es un tema delicado, pero creo que es importante estar al tanto de lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente cuando involucra a actores que tanto admiramos. Así que, resumiendo, Serkan Ayolu está en problemas, demandado por su exnovia, Ozge Gürel. La demanda se basa en acusaciones de maltrato emocional. La situación es delicada, y aún no sabemos cómo terminará. Manténganse informados, sean críticos, y esperemos a que se aclare todo. Y ahora, como siempre, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de este escándalo? ¿Creen en las acusaciones de Ozge? ¿Apoyan a Serkan? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos, y por supuesto suscríbanse al canal para no perderse ninguna de mis noticias. Ya saben, me encanta tenerlos por aquí, y me encanta compartir con ustedes mis opiniones y análisis sobre el mundo de las series turcas. Muchas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.